Hebreos 11. ¿Cómo estás, Armando? Qué bueno verte aquí nuevamente. Estamos viendo, allí nos quedamos la semana pasada, en el verso número, terminamos el 11, íbamos a ver el 12, ¿estamos de acuerdo? Hablando de Sara, nos quedamos viendo acerca de Sara. Estábamos viendo cómo la fe, estos hombres, cada uno de ellos fueron hombres de fe, cada uno de ellos fueron hombres de fe, y en esa fe el Señor nos dejó un ejemplo a nosotros para poder nosotros también ver cómo fue que ellos vivieron, cómo fue su vida, cómo es que ellos pudieron salir adelante. Y esto para nosotros debe ser siempre una motivación, el saber que Dios siempre nos deja ejemplos en la Biblia. ¿Qué les parece si hacemos una oración para comenzar? Señor, te damos gracias. Padre, te pedimos, Dios, que nos ayudes a poder entrar en tu palabra. Ayúdanos, Señor, a poder entender y ver cómo es que tú nos has dejado este legado para que nosotros podamos aprender, para que nosotros podamos ver cómo cada uno de ellos, Señor, vivieron sus vidas y cómo nosotros también podemos vivir esas vidas, Señor. Cómo podemos nosotros ser también personas que podemos vivir en un mundo caído y que sin embargo también podemos nosotros ser como ellos, Señor, salir adelante. Te pido, Dios, que hables a cada uno de nosotros en esta tarde y que tu Espíritu Santo nos dé a cada uno de nosotros la comprensión y nos dé el hambre también y el entendimiento, Señor. Te lo pido y pido también para que me des a mí la sabiduría, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, ¿se acuerdan ustedes? Estábamos viendo cómo la vida de Sara, hablando desde el principio de cada uno de estos hombres de fe, y veíamos cómo Abraham, siendo llamado, vimos que él fue un hombre que, siendo llamado, pues salió, obedeció, y salió, dice, sin saber a dónde iba. Y también habla precisamente de Sara, su esposa, que la misma Sara, dice en el verso 11, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Y por lo cual también de uno, y de ese casi ya muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Y sigue diciendo, conforme a la fe, murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, creyéndolo y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Ok, aquí nuevamente estamos viendo cómo la Biblia dice que cada uno de ellos murieron conforme a la fe. O sea, vivieron en fe, se sostuvieron en fe, y esa fe los llevó de tal manera que cuando ellos murieron,
murieron sin, fíjense, dice el verso 13, murieron sin haber recibido lo prometido. O sea, nunca ellos poseyeron la tierra, nunca la poseyeron. Por ejemplo, Abraham, Isaac y Jacob no poseyeron la tierra, pero sin embargo, y a pesar de todo esto, dice que miraron de lejos, ellos miraron de lejos, creyeron y los saludaron. Incluso en la versión, en las versiones más antiguas, en los manuscritos más antiguos, esa palabra habla no de saludar, o sea, no literalmente saludar, sino más bien habla de abrazar. Lo que está diciendo es que cada uno de ellos murió con la certeza tan cercana como puede ser un abrazo, de que Dios les había prometido algo y que lo iba a cumplir. Acordémonos, si me acompañan por favor a Génesis capítulo 3 verso 15, no sé si alguien lo quiera leer. Génesis 3:15. Ok, dice la Biblia que cuando el hombre cae, pues empieza a decirle al hombre primero, luego a la mujer, y empieza a haber un castigo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Lo conocemos el castigo o quieren que lo leamos? Algunos ya. ¿Quién conoce ya esta historia? ¿Quién ya lo ha leído? Levante su mano. Ok, ¿todo? Ah, muy bien. Bueno, pensé que no lo sabía. Bueno, cuando el hombre peca, Dios lo juzga, pero hay algo que Dios le dice a la mujer, que es lo que acaba de leer Diego en Génesis 3:15. ¿A qué se refería eso cuando Dios le dijo a la mujer y le dijo a la serpiente que pondría enemistad entre ellos dos? Que pondría una enemistad tanto entre la serpiente, obviamente no se refería al reptil, se refería a la esencia, a Satanás. Dijo, pondré enemistad entre tú y la mujer. Y después le dijo, ¿verdad? ¿Cómo lo leíste? O sea, ¿alguien tiene otra versión? Que lo parafrasea. A ver, Moni, ¿tú lo tienes en otra versión? Haré que tú y la mujer sean enemigas, y de tu descendencia sea enemiga de la de ella. La descendencia de ella buscará aplastarte la cabeza, mientras tú le tratarás de picar el talón. A ver, ¿a qué se refiere eso? Porque, por ejemplo, aquí tenemos a Moni, tenemos a la señora Andrea, que bueno, tenemos a Carmen, que probablemente digan, ¿de qué está hablando esto? ¿Alguien sabe a qué se refiere esta palabra, esta profecía que Dios estaba dándole a la mujer? ¿Qué es lo que iba a pasar entre ella y la serpiente? ¿A qué se refiere? ¿Alguien lo sabe? Digo, yo sé que algunos sí lo saben, pero me gustaría saber a qué se refería, porque tiene que ver con lo que estamos leyendo en Hebreos. Dice que todos ellos, y cuando dice todos ellos, obviamente que está hablando desde Abel hasta los que estamos leyendo. ¿Se acuerdan ustedes con quién empezamos primero? ¿Con quién? ¿Con qué personaje empezamos a estudiar de Hebreos 11? ¿Cuál fue el primero que vimos? No, el primero que habla Hebreos. ¿Cuál es el primer personaje que habla Hebreos 11? No, ese es despuesito. Ahí lo tienen en Hebreos 11. Abel. Muy bien, Abel. Después, ¿con quién siguió? Ahora sí, Enoc. Después, Noé. Muy bien. Y se fijan, después llega a Abraham y luego después a los patriarcas, en este caso a los hijos y los nietos, Abraham, Isaac y Jacob. Pero entonces dice la Biblia en Hebreos que todos ellos vieron la promesa de Cristo, todos ellos la vieron, creyeron, la saludaron. Otra versión dice, lo abrazaron, o sea, era tan cercano como un abrazo, era algo que lo podían prácticamente
tomar, pero dice, pero no lo recibieron, o sea, físicamente no, como nosotros no vieron el cumplimiento. Pero entonces, ¿qué tiene que ver cuando dice que todo lo que se les prometió lo vieron y lo creyeron? Está refiriéndose a Génesis 3:15, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque Génesis 3:15 nos dice que hubo una promesa. ¿Cuál era la promesa de Dios desde la caída? ¿Cuál era? La leyó Diego. ¿Mande? A ver, hermano Daniel, venga. Así es. Pues representa a Cristo, pues Satanás iba a herirlo en el calcañar, en el talón. Pues eso tiene que ver con la crucifixión. Así es. Pero al final Cristo iba a herirlo en la cabeza, se iba a dar golpe mortal sobre la descendencia de Satanás mismo. Así es, efectivamente. Lo que Dios estaba diciendo desde el huerto era que por medio de la mujer, de la simiente de la mujer, vendría uno que pisaría la cabeza de Satanás, que era Cristo. ¿De dónde vino Jesús? De María. Entonces, lo que estaba diciendo Dios es, la promesa que yo te hago es que un día de la mujer vendrá el Salvador del mundo, que te herirá a ti, te pondrá, ¿verdad?, bajo los pies, te va a derrotar, lo cual sucedió en la cruz. Y dice la Biblia que todos ellos, ¿quiénes? Los hombres que vemos aquí, ¿verdad?, de fe, todos ellos, dice, vieron la promesa, todos ellos vieron la promesa, todos ellos lo vieron de lejos, lo vieron y lo creyeron, lo abrazaron, dijeron, sí, lo creemos. De la misma manera, a ver, Laura, aquí no sé qué pasó, no lo entiendo. De la misma manera como nosotros lo hacemos hoy. Obviamente que nosotros estamos viviendo ya el cumplimiento de Cristo en la cruz. Nosotros ya lo vemos hacia atrás. Ellos lo veían hacia adelante, como un hecho que iba a suceder. ¿Estamos de acuerdo? Y todos ellos, dice que vieron, todos ellos, los patriarcas, lo vieron de lejos. Ninguno tomó posesión de la tierra prometida. Fueron nómadas toda la vida. Y yo les decía la semana pasada que cada uno de nosotros como cristianos también somos llamados a ser como un nómada. De hecho, la Biblia claramente dice que nosotros somos llamados a ser peregrinos y extranjeros, ¿sí? Dice allí mismo en Hebreos 11:13, conforme a la fe murieron sin haber recibido lo prometido, lo miraron de lejos, creyeron, lo saludaron, o sea, lo abrazaron, confesaron que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, ¿verdad? Y nosotros también, hermanos, de la misma manera nos consideramos peregrinos y extranjeros, porque sabemos que nuestra morada, ¿dónde está? En los cielos. Ellos sabían, de la misma manera como nosotros, que estaban en este lugar, en la tierra, pero estaban de paso. Hoy en día es muy lamentable, pero yo lo decía la otra semana pasada, le decía, miren, es muy lamentable que hoy en día se hace un énfasis muy grande a que el cristiano ponga su mirada en este mundo, que su esperanza esté puesta en este mundo. ¿Sabes? Dios nunca diseñó que tu vida, tu futuro, estuviera en esta tierra. Yo les platicaba que hace algunos años en Estados Unidos conocí a una pareja de norteamericanos que tenían un negocio de cocinas integrales. Y le estaba yendo muy bien, de hecho el negocio estaba expandiéndose. Y una vez platicando con ellos, hablamos sobre la venida de Cristo y decíamos, qué hermoso, ¿verdad? Anhelamos ver a Cristo, anhelamos que Él ya venga. ¿Cuántos de ustedes anhelan que el Señor ya viniera? Todos, ¿verdad? Amén, ya. Señor, ya ven. Dice la Biblia en Apocalipsis, el Espíritu y la Iglesia dicen, ven. Lo anhelamos. Y platicábamos de eso. Y esta pareja de norteamericanos dijo, no, hermano, nosotros no queremos que Cristo venga. Nos está yendo muy bien. Nuestro negocio está creciendo de una manera increíble. Y nos quedamos, ¿verdad? Estábamos mi hermano y yo, y nos quedamos viendo uno al otro como diciendo, ¿cómo?
Y yo dije, bueno, tal vez no le entendí, ¿verdad? Porque pues hablan inglés. Le dije, hermano, ¿cómo? Dice, no, es que mira, la verdad, dice, ahorita, no, hombre, ya abrimos otras tiendas y pues te imaginas si ahorita viene Cristo. Pues no, dice, pues ya estamos construyendo nuestra casa y ya compramos una flotilla de carros. Y dices, Dios mío, ¿dónde? ¿Mande? Sí, no te preocupes, no viene por ti, muy cierto. O sea, ¿qué quiere decir? Que ellos se veían a sí mismos como unos extranjeros. Ahora yo les pregunto algo, ¿es verdad o no que si tú eres un cristiano verdadero, es verdad o no que en tu trabajo o con tu familia no es verdad que te ven como un extranjero, como alguien diferente? Por ejemplo, cuando tenemos reuniones familiares, ¿verdad?, con la familia de mi esposa, o incluso hasta con mi familia, ¿no?, que también ya conocen del Evangelio, pero la familia de mi esposa no conoce del Evangelio. Todo gira alrededor del trabajo, del dinero, de los bienes material, todo gira alrededor de eso. Y cuando te preguntan a ti, te dicen, oye, ¿y tú qué crees? No, pues yo no creo que eso sea la clave en la vida. Yo creo que realmente el éxito, no, como el mundo lo ve, no es como Dios lo ve. Nosotros creemos que Dios, mientras Él nos sustente, nos provea, estamos satisfechos. Si Él nos provee y nos da, gloria a Dios. Si Él no nos provee, bueno, Señor, tú sabes por qué. Y es como algo raro, ¿cierto o no? La gente se te queda viendo así. Y a veces piensan que el cristiano es alguien sin visión. Dicen, es un mediocre. No tiene una visión de la vida. No, de ninguna manera. Los patriarcas no eran mediocres, no eran flojos. No eran personas que estaban atenidas ahí, ¿verdad? Ay, Dios mío, tú me vas a proveer. No. Cada uno de ellos tenían sus tiendas, tenían gente, trabajaban, pero sabían que su morada estaba en los cielos. Ellos sabían, y lo dice aquí Hebreos claramente, ¿verdad? Dice en el verso número 14, porque los que esto dicen, o sea, los que dicen que son extranjeros y peregrinos, claramente dan a entender que buscan una patria. Y sigue diciendo, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. ¿Se fijan? Dice, ellos pudieron regresarse. Yo les pregunto, ¿Abraham se pudo haber regresado? Sí. ¿Isaac se pudo haber regresado? Sí. ¿Jacob se pudo haber regresado? Sí. ¿Y saben qué curioso? ¿Sabes quiénes son los que sí se querían regresar? Sus hijos. Ellos decían, queremos las ollas de carne, queremos los ajos, queremos las cazuelas de Egipto. Pero los patriarcas no. De hecho, dice la Biblia que ellos anhelaban la ciudad que estaba construida, nada menos que por Dios. Amén. Entonces, si nosotros vemos, vamos rápido a Gálatas 3:16, por favor. Gálatas 3:16. Porque Abraham, cuando nosotros vimos a Abraham en Génesis 12:1, cuando Dios le dice, sal de tu tierra y de tu parentela al lugar que yo te mostraré, y te voy a bendecir, y te voy a enaltecer, y benditas serán en ti todas las naciones de la tierra. ¿A qué se refería? Allí lo dice en Gálatas 3:16. No sé si alguien quiera leer, 15. Gálatas 3:15. ¿Estás en Gálatas? Ah, ok, sí, ok, sigue. 3:15. Sí, 3:15. Ok. Sí, por favor. Ahora bien, Dios hizo sus promesas a Abraham y a su descendencia. La escritura nos habla de descendencias en plural,
sino en singular dice, y a tu descendencia, la cual en Cristo. ¿La cual qué, perdón? A la cual es Cristo. Ok. Muy bien. Lo que digo es esto. Dios hizo un pacto con Abraham y lo confirmó. Por eso la ley de Moisés, que vino 430 años después, no puede anular aquel pacto y dejar sin valor la promesa de Dios. Ok, ahora la pregunta es esta. Dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. Dice Pablo, no dice a las simientes en plural, como si hablara de muchos, sino de uno. En este caso, Cristo. ¿Qué está diciendo? Que por medio de Abraham, por la fe, acuérdense que Abraham no era judío. ¿De dónde era Abraham? De nacionalidad. No vayan a decir, como me dijo un muchachito en una clase de escuela dominical, me dijo, era vietnamita. No sé por qué lo dijo, pero ¿de dónde era Abraham? ¿De qué origen? ¿De qué nacionalidad? Él era caldeo, él no era judío. Y cuando Dios le dijo, te voy a bendecir y por medio de ti serán benditas las familias de la tierra, aquí Pablo claramente nos está diciendo que estaba hablando de su simiente, porque acuérdense que por medio de Abraham vino Cristo. Y por medio de Cristo vino la salvación a todos los hombres. Entonces, lo que estamos viendo es que todas estas promesas se les fueron dados y dice que no las recibieron. Abraham, ¿saben qué es lo que Abraham hizo? Lo que él sí vio, él la recibió por fe. Dijo, sí, Señor, lo creo. Dice Juan 8:56, si alguien lo quiere leer, San Juan 8:56. Fíjense ustedes lo que dice el Señor Jesucristo sobre Abraham. ¿Qué es lo que dice el Señor Jesús que Abraham hizo? Vio a Cristo. Abraham vio a Cristo, vio las promesas. Dios le mostró tanto a él como a Enoc, como a Abel. Cuando Abel ofreció el sacrificio, estaba haciendo una figura del Cordero Pascual, que era Cristo. La Pascua simbolizaba a Cristo. Todo, hermanos, todo en el Antiguo Testamento apunta a Cristo. Todo, absolutamente. Cuando Juan el Bautista ve a Cristo, les dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Todo apuntaba a Cristo. Pero miren qué hermoso es esto, que ellos, sin haberlo recibido, lo vieron, lo creyeron y dijeron, Señor, lo creo, por fe. Lo creo, así como nosotros lo creemos por fe también y decimos, Señor, creo en tu sacrificio, aunque no estuve allí, creo que así fue, por fe. Ellos lo veían a futuro y decían, lo creo, lo veo. El Señor Jesús dijo, Abraham su padre se gozó de que había de venir mi día y lo vio y se gozó. Cristo, como la palabra, fue predicado a los creyentes del Antiguo Testamento. De hecho, en el Antiguo Testamento, Cristo aparece como teofanías, manifestaciones de Dios, y dice ahí, ¿verdad?, que ellos lo creyeron y fueron persuadidos. Vamos a ver algunas escrituras que nos hablan de este entendimiento que los padres patriarcas tuvieron acerca de Cristo. Vamos rápidamente, por favor, a Génesis 49:18. Voy a pedir que alguien me ayude. Génesis 49:18. ¿Qué dice ahí Jacob? ¿Qué es lo que Jacob clama? Cuando él está bendiciendo a sus hijos, él exclama algo. ¿Qué es lo que dice Génesis 49:18?
Tu salvación esperaré, oh Jehová. Tu salvación. Algunas versiones más antiguas dice tu salud. No sé cómo lo digan otras versiones parafraseadas. Cuando habla de salud, no está hablando de una salud física, está hablando de una salud espiritual. Se está refiriendo a la salvación del alma. Cuando una persona es traída por Dios a salvación, ¿saben qué pasa en su vida? Que en automático su cuerpo descansa también y tiene salud. Es la verdad, tiene una salud espiritual, independientemente de que tenga una enfermedad, tiene una salud espiritual. Y también vamos a ver Génesis 23:4, y vamos a ver cómo Abraham se describió, cómo es que él se describió a sí mismo ante los cananeos, ante esta gente. Él vivía como peregrino, pero alguien que lea por favor Génesis 23:3 y 4. ¿Cómo es que se refirió él? ¿Cómo? ¿Cómo se refirió él? Soy un inmigrante, soy un extranjero entre ustedes. Abraham nunca jamás se refirió a sí mismo como alguien que pertenecía a este mundo, a Canaán, nunca. Él siempre se identificó como alguien que decía, Señor, soy un advenedizo, dicen unas versiones, soy un extranjero, soy alguien forastero, soy un inmigrante. Ustedes me imagino que les ha tocado ver ahí en algunos cruceros de la ciudad, hay algunos inmigrantes que piden comida, ¿verdad? Y tú los ves un día, dos, y ya no los vuelves a ver. ¿Por qué? Porque ellos no se quedan a vivir. Los verdaderos inmigrantes no se quedan a vivir, van de paso. Incluso ellos dicen, voy de paso. ¿Les ha tocado verlos? Pero dicen, voy de paso, hermano mexicano, voy de paso. Y efectivamente, ellos van de paso. Eso es lo que Abraham era un inmigrante. Él decía, yo no soy de aquí. Ahora, vamos rápidamente a Génesis 47:9 para ver qué es lo que el mismo Jacob le dijo a Faraón. ¿Alguien lo puede leer, por favor? Génesis 47:9. Sí. Jacob le respondió, solo he vivido 130 años, una vida muy corta y con muchas dificultades. Mis antepasados vivieron muchos más años que yo. Ok, fíjense ustedes, la Reina Valera lo explica de una manera más clara. Dice, Jacob le respondió a Faraón, cuando es llevado a Egipto, los días de los años de mi peregrinación son 130 años. Y dice, pocos y malos han sido los días de los años de mi vida, y no han llegado a los días de los años de la vida de mis padres, en los días de su peregrinación. ¿Sí dice así o no? Algunas versiones más modernas ya no lo dicen, lo omiten, pero él está hablando de una peregrinación, de alguien que es extranjero. David mismo, en el Salmo 119, verso 19, por favor vamos a buscarlo. Salmo 119, 19. Ale, ¿puedes poner el ventilador? 119, perdón. ¿Alguien lo quiere leer? Salmo 119, 19. Sí. ¿Se fijan? ¿Cómo se expresaba David? ¿Cómo qué? ¿Como un qué? Un forastero. Soy un peregrino, Señor, ¿verdad? Una de las cosas que debemos entender
es que la Biblia, el apóstol Pablo, para ser más específico, dice en Filipenses capítulo 3, versos 20 y 21, que nuestra ciudadanía está en los cielos, en donde también dice, esperamos al Salvador y al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, o sea, este cuerpo que tenemos, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Pablo decía, nosotros tenemos una ciudadanía, ¿en dónde? En los cielos. Martín Lutero, que fue un padre de la iglesia, él dijo lo siguiente: todo aquel que profesa tener a un Padre en el cielo, se confiesa extranjero en la tierra. Por lo tanto, hay en su corazón un ardiente anhelo, como de un niño que vive con extraños, en indigencia y tristeza, lejos de su patria. Amén. ¿Cuántos de ustedes se identifican con esto? ¿Cuántos de verdad anhelan y dicen, Señor, mi patria está contigo, mi patria está contigo, Señor? Yo sé que yo no soy de aquí, yo voy de paso. Es lamentable, pero muchas de las veces vemos cómo muchos cristianos se identifican a sí mismos, pero no se identifican con la causa de Cristo, se identifican con este mundo más que con la causa de Cristo. Nosotros debemos de tener nuestra esperanza puesta en Dios, en el cielo, en lo que Él mismo ha dicho de Él mismo. Es muy triste, insisto, en que cuando un cristiano muere, obviamente nos causa tristeza, pero no sé, de repente parece como que muchas veces lo vemos como si fuera una desgracia. Y la realidad, hermanos, es de que cuando un cristiano muere, es un gozo. Debería de ser un gozo, ¿o no? ¿Verdad que sí? Es más, algunas veces cuando he participado incluso en algunos funerales donde mueren cristianos, y la gente que es inconversa, la familia o los amigos que van al funeral o al velorio, empiezan a ver que empezamos a cantar, ¿verdad? Canciones de gozo y Señor, ¿verdad? Y empezamos a alabar a Dios y dice, mira estos locos, ¿cómo puede ser? Oye, están en un velorio, la persona, el ser querido, está ahí tendido y estos están cantando y luego están diciendo gloria a Dios, al hermano, ¿verdad? Y aleluya, y la gente no lo entiende. ¿Te ha tocado eso? ¿Les ha tocado o no? Ahora, ¿cuántos de ustedes han ido a un velorio donde las personas, que no solo que las que participan, sino el difunto, la persona que está ahí tendida, es una persona sin Cristo? ¿Les ha tocado ir a un velorio donde la gente es inconversa? ¿Cómo se convierte eso? Terrible. ¿Se han dado cuenta? Es una atmósfera terrible. O sea, la gente está desesperanzada. Y ya no digamos cuando van al entierro. Cuando uno va al entierro y empiezan a bajar el ataúd, no hombre, los hijos o los nietos, ¿verdad?, se quieren aventar y gritan, ¡ah, abuelita o mamá! ¡Papá, ya te quiero, no te vayas! Son cosas terribles, se le enchina uno la piel. ¿Por qué? Porque no tienen esperanza. Pablo dice, hermanos míos, yo no quiero que ustedes sean como los que están en el mundo, porque los que murieron en Cristo los vamos a volver a ver. Están mejor que ellos. Sí, de veras se nos adelantaron, hermanos. ¿Sí me explico? La muerte para Dios es algo hermoso. Para Dios es algo hermoso, porque es la plenitud de ese ser que Él ama, que Él escogió, que Él salvó, y que ahora lo va a poder tener para siempre, y debería de ser igual para nosotros. El poder llegar a la muerte y decir, Señor, gracias. Como dijo un pastor hace años, ¿verdad?, a la congregación, estaba él ya muy grande, era un hermano, un anciano, y les dijo, hermanos, les voy a pedir un favor. Cuando yo me muera, ni de broma se les ocurra pedir que me regrese Dios. Y la gente pues se quedaba así, ¿verdad? Pero él decía, no oren por mí, no vayan a orar, déjenme ya, yo ya llegué con el Señor. Bueno, esa es la mentalidad que deberíamos de tener nosotros. Eso es exactamente lo mismo que nosotros deberíamos de tener, ¿sí? Ahora, dice aquí Hebreos que
en el verso número 16, dice que ellos anhelaban una mejor, esto es celestial, y hay algo muy importante, dice, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Fíjate qué hermoso, dice que Dios no se avergüenza de todos ellos, y de hecho, les voy a pedir que vayamos rápidamente a Lucas 20, Lucas capítulo 20, verso 37 y 38, para que veamos cómo esta palabra que dice Hebreos acerca de los patriarcas y de sus hijos, dice, yo no me avergüenzo de ti, no me avergüenzo de Abraham, no me avergüenzo de Isaac, no me avergüenzo de Jacob, dice, no me avergüenzo de ellos. ¿Qué dice ahí Lucas 20, 37 y 38? A ver, ¿a quién mencionó el Señor? Abraham, Isaac y Jacob. Y no es la única vez. Cuando Moisés se presenta en la zarza, él dice, dile que yo soy, te envía. Y siempre Dios, siempre, a lo largo del Antiguo Testamento, los reyes, siempre dijo, Dios se acordaba de su pacto que había hecho con Abraham. Dios se acordaba. Dios no se avergüenza, diciendo, yo no me avergüenzo. Y ahí está la prueba. El Señor seguía recordándolos. Y otra cosa, para Dios, sus hijos no mueren. De hecho, ninguna persona, a los inconversos, ¿verdad?, van a ir a una eternidad sin Cristo. Pero para Dios, sus hijos jamás van a morir. Son de Él, son su posesión. El Señor Jesús dijo, mis ovejas yo las tengo, ¿verdad? Las tengo en mi mano. Dice, nadie las arrebata. Qué hermoso. Pensé que iban a decir, ay, gloria a Dios. Los vi así como, ¿te quedaste así? Ok, qué bueno entonces. ¿Sí? El Señor dice, yo conozco mis ovejas. Y mis ovejas me conocen, oyen mi voz. Y nadie las arrebatará de mi mano. Son mías. Ahora, hay que acordarnos de otra cosa, hermanos. Que el Dios que ha prometido no miente. Dice, yo soy un Dios que cumple. Siempre. Entonces, cuando está diciendo que no se avergüenza, es porque Él nunca se avergonzó. Hasta el día de hoy. Ustedes vean las noticias y se van a dar cuenta que hasta el nombre que ahorita tiene Israel, ¿de dónde viene ese nombre? ¿De dónde salió ese nombre? ¿Verdad? De Jacob. Y todos los que saben y hablan de Israel como nación, saben de dónde se formó Israel. Y Dios dice, no me avergüenzo de ellos, soy su Dios. Hasta el día de hoy. Fíjate nada más. Qué hermoso. Luego también dice aquí que Él les ha preparado una ciudad. Les ha preparado una ciudad. Si ustedes van conmigo a Juan 14, verso 1 y 2, el Señor Jesucristo habló de eso. En Juan 14, versos 1 y 2, Él habló sobre este punto. ¿Alguien quiere leerlo? Juan 14, San Juan, capítulo 14, verso 1 y 2. ¿Sí? ¿Cuál fue la promesa del Señor a sus discípulos? No se turbe su corazón. No se turbe su corazón. ¿Creen en Dios? Sí, creen en mí. Porque allá en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Muchas moradas hay. Y si nosotros vamos a Apocalipsis 21, 1 y 2, ahí claramente, los que estaban aquí conmigo ya vieron conmigo Apocalipsis. ¿Se acuerdan que vimos todo Apocalipsis? Domingo tras domingo vimos desde el capítulo 5 hasta el último capítulo, y luego empezamos del capítulo 1 hasta el capítulo 4. De tal manera que cubrimos todo Apocalipsis.
¿Se acuerdan ustedes lo que dice Apocalipsis? Ahí lo pueden leer, Apocalipsis 21, versos 1 y 2. ¿Alguien lo quiere leer, por favor? Después vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir, y también el mar. Y la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo de la presencia de Dios, estaba arreglada como una novia vestida para su prometido. Ahí está. Esta ciudad celestial llamada la Nueva Jerusalén y que el apóstol Juan ve descender del cielo es precisamente la misma ciudad que Dios preparó para Abraham, Isaac y Jacob y todos aquellos creyentes del Antiguo Testamento, en donde un día junto con nosotros vamos a estar allí con ellos. Nosotros no estamos, hermano, no estamos anhelando, como dice Joel Osteen, una mejor vida ahora. No, de ninguna manera. ¿Sabes que tu mejor vida va a empezar cuando nos muramos? Nuestra mejor vida. De hecho ya la estamos viviendo en Cristo, pero a plenitud, o sea, de forma plena cuando nos muramos. Pero es una mentira, como dicen algunos, que tu mejor vida la vives aquí declarando y decretando carros y pensando en una casa, ¿verdad?, de millones de dólares y pensando en riqueza. No, discúlpame. De hecho, es todo lo contrario, porque la Biblia dice que cuando Satanás se presenta con el Señor, una de las tentaciones y una de las cosas que le ofrece fue riquezas. Fue lo que le ofreció. Y el Señor la rechazó rotundamente. Pero muchas de las veces pareciera, y es muy triste, pero pareciera que para muchos cristianos eso es lo que desean, eso es lo que anhelan. ¿Y sabes qué es lo único que están, cuando están teniendo esa actitud, sabes qué están demostrando? Que su corazón todavía está aquí. El Señor lo dijo: donde quiera que esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. ¿Sí o no? ¿Tú te das cuenta en la forma en la que una persona habla? ¿Dónde está su tesoro? ¿De qué habla? De la abundancia del corazón habla la boca. Si una persona solamente está hablando de cosas de este mundo y está hablando de bienes y riquezas, caray, ¿dónde está su corazón? Si no está hablando, y no, con esto tampoco estoy diciendo que vas a estar hablando todo el día, ay hermano, gloria a Dios, aleluya, ¿verdad? Que el pastor dijo, ay amén, ay bendecido, no, lo que estoy diciendo es que ¿en qué gira tu plática? ¿Alrededor de qué? ¿De Cristo? ¿De su gloria? ¿De su presencia? ¿De poder ser mejor? ¿De poder ser como Él? Señor, hazme como tú. ¿Cuál es tu oración? El apóstol Pablo decía: yo oro para que el Señor les dé espíritu de sabiduría, de revelación en la palabra, entendimiento. Nunca dice que Pablo oró y dijo: Señor, yo te pido que les des su mejor vida ahora, dales un mejor carro, una mejor casa. Nunca dice eso. Dice: Señor, abre los ojos de su entendimiento, dales comprensión, dales un entendimiento de ti, del amor de Cristo, que es tan profundo. Eso es lo que debemos de pensar. Pero es lamentable que el día de hoy el afán de este mundo está igual en los cristianos. Luego dice el verso 17, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas ofreció o ofrecía su unigénito. A ver, aquí hay algo que muchas veces nos confunde. ¿Cómo es que Dios le promete a Abraham un hijo, que por cierto tardó hasta los 100 años, de los 75 hasta los 100 años, 25 años se tardó en llegar el hijo? Y ya que el hijo llega, Dios le dice: quiero que me lo entregues, entrégamelo, sacrifícalo por mí, dámelo en sacrificio. ¿Quién entiende eso? Y algunos se confunden y dicen: ¿cómo es posible que Dios le pidiera eso? Pero déjame decirte algo, si gustan ir, vamos rápidamente a Génesis 22:1, porque ahí es donde la Biblia nos habla de esto, en Génesis 22:1. Y dice así: tiempo después, o sea, después de que el niño ya creció y ya era
Algunos dicen que Isaac, cuando fue ofrecido, tenía alrededor de 17 años. O sea, no era un niño pequeño, era un jovencito ya. Hay un debate porque algunos no hay no existe pues un dato exacto para saber cuántos años tenía. Aunque sí se dice que no era un niño, era una persona, un joven, o era un adolescente, era un poquito más grande. Y dice ahí Génesis 22:1, tiempo después Dios probó la fe de Abraham. Abraham, lo llamó Dios. Sí, respondió él, aquí estoy. Escuchen ustedes estas palabras. Toma a tu hijo, tu único hijo. Sí, o sea, lo deja en claro a Isaac, porque acuérdense que también estaba Ismael. A quien tanto amas, y vete a la tierra de Moriah. Allí lo sacrificarás como ofrenda quemada sobre uno de los montes, uno que yo te mostraré. Y a la mañana siguiente, Abraham se levantó temprano, ensilló su burro y llevó con él a 2 de sus siervos, junto con su hijo Isaac. Después cortó leña para el fuego de la ofrenda y salió hacia el lugar que Dios le había indicado. Al tercer día de viaje, Abraham levantó la vista y vio el lugar a la distancia. Quédense aquí con el burro, dijo Abraham a los siervos. El muchacho y yo seguiremos un poco más adelante. Allí adoraremos y volveremos enseguida. Entonces Abraham puso la leña para la ofrenda sobre los hombros de Isaac, mientras que él llevó el fuego y el cuchillo. Mientras caminaban juntos, Isaac se dio vuelta y le dijo a Abraham, «Padre». «Sí, hijo mío», contestó Abraham, «tenemos el fuego y la leña», dijo el muchacho, «pero ¿dónde está el cordero para la ofrenda quemada?». «Dios proveerá un cordero para la ofrenda quemada, hijo mío», contestó Abraham. Así que ambos siguieron caminando juntos. Cuando llegaron al lugar indicado por Dios, Abraham construyó un altar, colocó la leña encima, ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar encima de la leña. Y Abraham tomó el cuchillo para matar a su hijo en sacrificio. En ese momento, el ángel del Señor lo llamó desde el cielo. «Abraham, Abraham». «Sí», respondió Abraham, «aquí estoy». «No pongas tu mano sobre el muchacho», dijo el ángel. «No le hagas ningún daño, porque ahora sé que de verdad temes a Dios y no me has negado ni siquiera a tu hijo, tu único hijo». Entonces Abraham levantó los ojos y vio un carnero que estaba enredado por los cuernos en un matorral. Así que tomó el carnero, lo sacrificó como ofrenda quemada en lugar de su hijo. Abraham llamó a aquel lugar Jehová o Yahvé Jireh, que significa el Señor proveerá. Hasta el día de hoy la gente todavía usa ese nombre como proverbio. En el monte del Señor será provisto. ¿Sí? ¿Se fijan? Aquí vemos entonces cómo Abraham es probado por Dios, y dice la Biblia que en Hebreos 11:18 que se le había dicho a Abraham, en Isaac te será llamada descendencia. Sin embargo, la pregunta es, entonces, ¿qué pasó? ¿Qué es lo que sucedió? Vamos a Romanos capítulo 9, por favor, verso 7. Nuevamente ahí lo confirma el apóstol Pablo, donde dice, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. ¿Qué es lo que estaba pasando entonces? ¿Qué es lo que Dios estaba haciendo con Abraham? Lo estaba probando. Muchos dicen, bueno, pero ¿cómo es posible que Dios estuviera a favor de los sacrificios humanos? No, Dios no estaba a favor de eso. De hecho, en ninguna parte del Antiguo Testamento jamás se dice que Dios le pide o le pidiera al pueblo de Israel o que estuviera de acuerdo con sacrificios humanos. Jamás. ¿Qué era lo que estaba pasando entonces? Lo que Dios estaba haciendo con Abraham era precisamente probando su fe. Sabía que Abraham era un hombre que no iba a decirle que no a Dios. Dios sabía que Abraham había llegado a un punto en su vida en que no dudaba de la promesa. ¿Y sabes que eso es algo que nos va a pasar a ti y a mí? ¿Sabes que todos vamos a tener un momento en nuestra vida como Abraham? Todos, en donde nos vamos a enfrentar a situaciones en donde tenemos nosotros que fortalecernos en fe y no dudar. Y saber que Dios es capaz de proveer
lo que Él ha dicho que iba a proveer. Mira, vamos rápidamente a Romanos 4, 20 y 21, por favor, porque ahí el apóstol Pablo nos explica mejor esto. ¿Perdón? No, lo leí yo. Perdón, yo lo leí, Romanos 9, 7. Nada más que voy rápido porque el tiempo se me viene encima y algunos tienen que ir temprano. 4, 20 y 21. Romanos capítulo 4, versos 20 y 21. ¿Quién lo quiere leer? Tampoco mudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. A ver, ¿qué es lo que Pablo dice entonces que Abraham estaba pensando cuando ofreció a su hijo? ¿Qué estaba pensando? Aquí lo acabamos de leer. ¿Mande? Dios le dijo a Abraham, Abraham, de Isaac será llamada la descendencia, de Isaac vendrá, no va a venir de Ismael, no, de Isaac. Isaac es el linaje escogido, de él va a venir. Pero sin embargo, pareciera que hay una contradicción. Si Dios le está diciendo, de Isaac va a venir, y le dice, ofrécelo en sacrificio, ¿cómo me pides que yo ofrezca algo que tú me has dicho? Pero ahí entra la fe. Porque entonces Abraham dijo, si Dios me dijo que de Isaac vendría la descendencia y el linaje, entonces creo que Dios es suficientemente poderoso para resucitar a mi hijo Isaac de entre los muertos. Porque Dios dijo y lo va a cumplir. Y eso lo dice Romanos 4:17. ¿Alguien lo quiere leer? ¿Te fijas? ¿Qué dijo Abraham? Yo sé que tú eres el Dios todopoderoso, salud, y no solamente sé que tú eres poderoso, sino que tú a mí me has dado una promesa y tú has dicho que de él vendría. Yo creo, no dudo, al contrario, tú eres el Dios que da vida a los muertos y que también llama las cosas que no son como si fueran. Y tú eres capaz, Señor, de resucitar a mi hijo si fuera necesario. Obviamente que Dios sabía que no iba a ser necesario, porque estaba ejercitando la fe de Abraham. Déjame decirte algo, tú y yo, lo dije hace un momento, pero voy a ser más claro, tú y yo nos vamos a enfrentar en nuestra vida a situaciones donde vamos a tener que ejercitar esa fe. Déjame decirte algo, no voy a decir que va a ser igual que Abraham, porque no creo que va a ser igual, pero sí te puedo decir que Dios te va a poner en circunstancias en donde tú vas a tener que creer que Dios te ha prometido que va a estar contigo, que Dios no te va a dejar, que Él te sostiene, que todo lo que Él ha dicho sobre ti, lo que dice en su palabra sobre ti y sobre mí, es una realidad. ¿Y qué es lo que Él va a esperar de ti y de mí? La misma actitud de Abraham. Creo, Señor. Puede ser un trabajo, puede ser que te despidan del trabajo, puede ser que entres en una situación de crisis terrible, puede ser una enfermedad, yo no lo sé, yo no puedo decir qué es. Lo único que sí te puedo decir es que Dios nos hace pasar por situaciones en donde hace que nuestra fe se ejercite. Y pareciera como que Dios se contradice, pero no es así. Lo que Dios quiere es que entonces ejercites la fe y creas como Abraham, que Dios llama las cosas que no son. ¿Se acuerdan ustedes del Génesis? ¿Cómo dice la Biblia que creó Dios toda la creación, las bestias, todo lo que es el sol, la luna, el pasto, todos los animales que hay en el agua, las aves? ¿Cómo lo creó? Él solamente lo dijo. No había nada. Y Abraham dijo, tú eres el Dios. Pablo lo escribió y dijo, tú eres el Dios
que llama las cosas que no son. No había nada. Dio la palabra y fueron hechas. Si tú eres el Dios que hace las cosas que no son como si fueran. Y yo creo que eso debería de ser para nosotros dos cosas. Un aliciente, debería ser un bálsamo, porque podemos descansar en ese Dios que te sustenta, que te cuida, que te provee, que te guarda, y que aún en medio de circunstancias bien difíciles y que probablemente pienses, Dios mío, ¿qué es esto? Dios te pide que ejercites fe y creas que Él sigue siendo Dios. Amén. Él sigue siendo Dios. Un predicador dijo, Dios se glorifica más en medio del dolor, de nuestro sufrimiento y de nuestras tribulaciones, que cuando nos va bien. Yo les pregunto, y con esto termino, yo les pregunto algo. ¿Cómo creen ustedes? Bueno, lo dice la Biblia, pero ¿qué dice la Biblia que Dios, cuál era el concepto que Dios tenía de Job? Incluso, si me permiten, Dios, voy a usar una palabra que no lo dice la Biblia, lo digo yo, pero Dios presumió a Job con Satanás. Le dijo, ¿has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él? ¿Se acuerdan ustedes? ¿Y qué le dijo Satanás? Digo, estamos haciendo una paráfrasis, a grandes rasgos. ¿Qué le dijo Satanás? ¿Verdad? Le dijo, bueno, él no te teme de balde, le has dado todo, pues así hasta yo, le has rodeado de bienes. Job era muy rico. Dijo, mira, todo se lo has puesto en su mano, quítale todo lo que tiene y verás si no te maldice. ¿Y qué pasó? Le dijo, sí, está bien, te permito, pero no toques su alma. Y después, ¿verdad? Nuevamente lo volvió a decir, no, mira, piel por piel, el hombre dará todo lo que tiene. Y lo volvió a tocar con una enfermedad terrible, una sarna terrible en el cuerpo. Y sin embargo, Job, dice la Biblia, mantuvo su integridad. ¿Qué crees tú que Dios pensaba de Job? Después de todo eso, dice la Biblia, Job nunca renegó contra Dios. Su mujer sí. Dijo, maldice a Dios y muérete. ¿Verdad? ¿Ustedes creen que Dios se glorifica más en esos casos que en otros donde todos estamos tan bien, tan a gusto? Y todos cuando estamos bien le decimos a Dios, gloria a Dios, ay, qué bueno eres, Señor, y amén, y por ti voy a hacer esto. Por Dios, ¿de verdad? Y cuando Dios empieza a tratar con nosotros en nuestra vida, ¿seguimos teniendo esa actitud? Dios se glorifica más, lo dijo este predicador, en medio de nuestro dolor, enfermedad y sufrimiento, que cuando todo marcha bien. Dios se glorifica más. Amén. ¿Estamos dispuestos a que Dios se glorifique en medio de nuestro dolor, sacrificio, de lo que pueda suceder? Porque eso le trae gloria a Dios. Eso es lo que a Dios le da una gloria increíble. El saber que sus hijos se mantienen íntegros. Dicen, Señor, Dios dio, Dios quitó. Bendito sea el nombre de Dios. Desnudo vine a este mundo, desnudo me iré. Amén. ¿Sí? Pónganse de pie, vamos a orar. Vamos a terminar ahí en tu lugar. Yo te invito a que tú reflexiones en esto. Reflexionemos cada uno, todos. Que el Señor nos ayude de verdad. No ser fieles solamente cuando hay prosperidad, cuando hay bendición, cuando todo marcha bien. No, eso es fácil, hasta los del mundo lo hacen. No, que podamos mantener nuestra integridad, nuestro corazón hacia Dios, siempre diciéndole, Señor, gracias
Gracias, Dios, por esta situación. No la entiendo, pero gracias. De la misma manera, Señor, dice tu palabra que Abraham, siendo un hombre anciano, creyó y no dudó. Él sabía y dijo: Señor, tú eres el Dios que llama las cosas que no son como si fueran. Tú tienes el poder para sostener y para hacer que mi hijo, si lo sacrifico, vuelva a vivir. Y eso era una ilustración y figura de Cristo. Eso era una figura de lo que tú ibas a hacer con Jesús, que lo ibas a entregar por nuestras transgresiones para resucitarlo para nuestra justificación. Señor, muchas gracias, porque tu palabra dice que ese lugar Dios proveerá. Fue exactamente lo que tú hiciste. Tú proviste en Jesucristo el rescate que ninguno de nosotros podíamos haber pagado. Cristo Jesús llevó en la cruz como un cordero perfecto y proveyó la salvación para que hoy nosotros podamos vivir para tu gloria, para que podamos ser hijos tuyos, conformados a la imagen de Jesucristo, sin importar lo que tengamos o lo que no tengamos, Señor. Te queremos a ti, Señor. No queremos buscar tus bendiciones, te queremos a ti, Señor. Ayúdanos a mantener un corazón firme, íntegro, a ejercitar la fe cuando esos momentos vengan. Ayuda, Señor, de manera muy especial a mi hermano Daniel. Yo lo pongo en tus manos. Ayúdalo, fortalécelo en su vida diaria, en su caminar contigo. Tú eres el Dios que llama las cosas que no son como si fueran, Señor. Gracias, Padre. Si tú pudiste obrar en un hombre débil como Abraham, puedes hacerlo también en hombres y mujeres débiles como nosotros. Gracias te damos, Señor. Muchas gracias, Señor, por tu amor, por todo lo que tú eres. Que tu palabra dice: no te dejaré, ni te desampararé. Y nosotros lo creemos, Señor, y nos declaramos peregrinos y extranjeros. Bendice, Señor, a mis hermanos, cada uno al salir de este lugar. Guárdanos, llévanos con bien, Señor. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Sé en el trabajo, en las actividades que todos realizan, Padre. Te damos las gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén.